Buen día, profe. Esta es nuestra presentación del proyecto integrador del bloque 3. Nosotros somos del segundo A, turno vespertino. Los integrantes del equipo son Aguilar Saps, Evelyn Geraldine, Benítez Marrufo, Ismael Eduardo, García Calderón, Belén Montserrat, Herrera Gorosí Calona del Carmen, Mena Collí Andrea Abigail, Pech Chan Enrique Adrián, Alex Isaías Kawich Pot. Y a continuación se presentará la información sobre los tres temas vistos en el bloque. Procesos ideológicos. La llegada del Segundo Imperio fue monarca. La ideología de Maximiliano era liberal. La población estaba dividida, ya que unos eran liberales y otros centralistas. El gobierno de Maximiliano estaba encabezado de manera liberal. La causa de la imposición del Segundo Imperio fue la suspensión de pagos a Francia, España e Inglaterra, que el gobierno del liberal Benito Juárez se vio obligado a anunciar después de la Guerra de los 3 Años. Los personajes principales fueron Maximiliano, Carlota, Franz Joseph, Sisi, Rudolf, Sophie, Karl Ludwig, Dr. Gilek y Benito Juárez. Para concluir, se sabe que el Segundo Imperio llegó a México con una monarquía al país, pero el emperador, con su idea de liberar, logró firmar las leyes de reforma, que era la separación del Estado y la Iglesia, por lo que del país iba en mejora. Pero desgraciadamente los republicanos no aceptaban su mandato, por lo que decidieron enjuiciarlo con la pena de muerte, lo que llevó a sus últimas palabras, que era el llamado la concordia, para su sangre sea la última derramada en el país. El régimen de Porfirio Díaz tuvo como principal causante la rebelión de Tuxtepec de 1876, en la cual el caudillo se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, motivada en parte por las frustraciones acumuladas por Díaz en sus sucesivas derrotas electorales. Los personajes importantes fueron Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Porfirio Díaz. El periodo temporal fue de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Con esto se puede concluir que el surgimiento de Porfirio Díaz propició la pacificación del país, la cual era necesaria para desarrollar la economía. La población apoyaba este deseo, ya que estaba harta de la inestabilidad de los pasados 50 años, y el país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron inversiones de capital extranjero en minería, agricultura, petróleo, entre otros rubros, y se impulsó la industria nacional. De igual manera, en los 31 años de Porfiriato se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas gracias a la inversión extranjera. Consecuencias: la explotación desmedida de los recursos naturales y el empobrecimiento de los sectores más desprotegidos. Miles de campesinos fueron afectados por la construcción de las vías férreas. Lamentablemente, el crecimiento económico fue en detrimento del bienestar de la población, generando una creciente diferenciación social, generalizando descontento y oposición al gobierno establecido. Procesos ideológicos. El paradigma liberal de Porfirio Díaz. La Constitución de 1857 establece las bases del Estado Federal Mexicano y en materia de derecho económico establece el Estado laico. La separación de los poderes con preeminencia del poder legislativo, independencia del poder judicial, que era nombrado por medio del voto. La instauración del porfiriato fueron la lucha contra la reelección Sebastián Lerdo de Tejada y el triunfo de la revolución de Tuxtepec, lanzada mediante el plan del mismo nombre. El descontento político al acaparar el poder Juárez y Lerdo de Tejada. Durante la reinstauración de la República levantaron voces contra el reeleccionismo, siendo esta lucha germen del nacimiento sobre Porfiriato, y sería la misma lucha antireeleccionista su sepultura. El Porfiriato son dependiendo del punto de vista, con quien se mire, buenas o malas. Buenas porque México entró a la modernidad en el ámbito económico mediante la apertura de la invasión en el país capital extranjero. En lo político, el país se estabilizó en un gobierno
permitiéndose generar riquezas en el aspecto malo en la misma modernidad. Terminó por oprimir más o los desprotegidos, los grandes capitales, en el amparo del gobierno, despojaron de sus riquezas a sus legítimos dueños y a cambio le dieron miseria y hambre. Aunque se generaba riqueza, esta era repartida de forma injusta. Personajes: José Yves Limantour, Justo Sierra Méndez, Porfirio Díaz Morí, Federico Gamboa, Francisco Bulnes, Joaquín Casaus, Justino Fernández Mondoño, Manuel Romero Rubio, Ramón Corral, José López Portillo y Rojas, Ignacio Mariscal. Periodo temporal: 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Respecto a Porfirio Díaz, podría pensarse que en una primera etapa, antes de asumir la presidencia de la República, fue liberal. En el camino, con el paso de los años y el ejercicio del poder, fue conservador. Respecto a la población, sus ideologías principales eran el liberalismo, conservadurismo, retrógrada, comunera tradicional, anarquismo, socialismo y comunismo. El porfiriato fue importante, ya que durante el régimen de Díaz, México logró considerables avances, sobre todo en el terreno económico, y alcanzó un auge material sin comparación en su historia, lo que llevó al país a la riqueza nacional, por facilidades dadas por el gobierno para la colocación en capitales. Nuestro país se convirtió en un paraíso para los inversionistas extranjeros, de países en los que abundaba el capital, y que por eso dejaba pocos beneficios. En general es cierto, hubo cosas malas, pero eso pasa en todos los gobiernos. De aunque Porfirio era un dictador, supo llevar a México a un auge económico.